Buenas noches, gente, ¿cómo están? Yo honradísima del privilegio de poder empezar este nuevo año con nuestra escuela bíblica. Vamos a tratar temas que son profundamente prácticos, como este que vamos a tener hoy y los que vamos a tener durante este mes. Y en algunos momentos vamos a meternos con lupa a estudiar la palabra de Dios así a profundidad. Vamos a estudiar el libro de Hebreos o de Salmos o lo que Dios vaya poniendo en nuestras vidas. Conversando con Ri sobre los objetivos de este espacio, hablábamos de que mientras uno está en la escuela y en el colegio le enseñan muchas cosas que a veces no sirven para mucho. ¿Ustedes recuerdan a qué equivalía pi? ¿Y para qué ha servido eso? Para nada, ¿verdad? Sabemos que pi vale 3.14, pero no sabemos para qué nos ha servido pi en la vida. Ok, no queremos enseñar pi aquí. Queremos que todo lo que usted se lleve sea un reto práctico, un reto de vida que le sirva a usted de lunes a domingo. Ese es nuestro objetivo. Así que entramos hoy a trabajar un tema profundamente sensible con implicaciones sociales, implicaciones emocionales, implicaciones teológicas, y vamos a pedirle al Señor que traiga luz a nuestra vida en esto. Así que acompáñeme a orar antes de entrar en materia. Dios, queremos pedirte que tu presencia siga acompañándonos. Sabemos que no es fácil el abordaje de un tema que tanta destrucción ha traído a nuestras familias, que tantas almas fracturadas ha dejado a lo largo de los años. Y queremos reconocer hoy que tú eres capaz de cambiar la vida, no solo de una víctima para traer libertad, sino también de un agresor, de una agresora. Y eso es lo que esperamos encontrar hoy en el abordaje de este tema, que tu libertad llegue a nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, el tema de la violencia es pan nuestro de todos los días. Pareciera que todo alrededor está teñido de violencia. Violencia al actuar, violencia al hablar, violencia al manejar. En todos los escenarios nos encontramos la violencia. En las carreteras, en el estadio, en las escuelas. Los relatos de dolor se cuentan por miles. Las estadísticas que reporta el Estado de la Nación en el tema de violencia aquí en nuestra pacífica Costa Rica son espeluznantes. ¿Sabía usted que cada año mueren promedio de 30 a 35 mujeres en manos de sus esposos, novios, compañeros sentimentales? La noticia de las últimas semanas, la semana pasada, déjeme ver si saco aquí esto, vean lo que nos presentaba. Dice La Nación del 1 de febrero, 19 menores fueron víctimas de femicidio en 6 años. Chicas de menos de 18 años que murieron, algunas incluso embarazadas, en manos de sus compañeros sentimentales. El Hospital Nacional de Niños atiende 10 casos diarios aproximadamente de niños víctimas de agresión sexual o física, y la mayoría son menores de 4 años. Y por aquí me encontraba esta otra noticia del 2 de febrero. PANI revela que aumentó la violencia contra menores. No baja, va en aumento las estadísticas. El PAN indica que más de 30,000 niños al año son atendidos por agresiones físicas, psicológicas, golpizas, quemaduras, fracturas, desnutrición. La UNICEF dice que en el mundo 223 millones de niños por año sufren abuso sexual, y 93% de los agresores son personas que el niño conoce. Cada 80 minutos en este país se pone una denuncia ante el Ministerio Público por un delito sexual. Y cuando usted escucha estos números, ¿qué piensa? Ay, pobrecita esa gente, qué rudo que la pasan, qué difícil. ¿Será que usted cree que eso tiene que ver con otros que está allá afuera? Déjeme decirle que la violencia no es algo ajeno a nosotros. También es mi problema. Y tiene que ver con cada uno de los que estamos aquí, porque esas víctimas, hombres, mujeres o niños, están sentados aquí en medio nuestro. Y esos perpetradores y agresores, hombres y mujeres también,
están sentados en medio nuestro. Unos y otros vienen a la iglesia. Vemos sus rostros, pero ni nos imaginamos las historias de dolor que cargan cada uno. La semana pasada conversaba con una señora que tiene 36 años de estar en una relación donde ha sufrido toda clase de violencia. Su compañero es alcohólico, la ha golpeado, la ha bofeteado, la ha pateado hasta dejarla en estado de inconsciencia muchas veces, le ha sido infiel en varias ocasiones, le ha tirado la comida encima cuando no le ha gustado algo, le ha negado el acceso a muchas libertades y a dinero para cubrir sus necesidades. Es una especie de esclavitud moderna cuando yo escuchaba su relato. Le ha destruido no solo su dignidad y estima propia, sino también sus pertenencias y cosas que son preciadas para ella. Una señora de nuestra iglesia, como muchas de las que usted tiene sentadas aquí a la par suya cada fin de semana. Finalmente había organizado todo para salir de esa relación, pero ella quería hablar con un pastor para ver si Dios estaba de acuerdo con esa decisión, porque en otra iglesia hace muchos años le habían dicho que ella debía quedarse ahí y ganar con su testimonio a su esposo. Entonces me preguntaba, ¿puedo tomar esta decisión? ¿Dios estará de acuerdo? Y yo lo que le contestaba es, a lo que Dios le debe doler es que usted haya aguantado 36 años y que no haya tomado la decisión hace 35, cuando sabía en la situación en la que se estaba involucrando. Las escrituras tienen mucho que decir, no solo a los partícipes de la violencia, sino también a todos nosotros, la iglesia de Dios, que no podemos ser espectadores pasivos, simples observadores indiferentes. Usted y yo somos responsables. Se nos ha escogido para que, como dice Isaías 61, seamos agentes del propósito restaurador del Espíritu Santo, que dice vino a anunciar las buenas nuevas, a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Somos llamados a traer consuelo a los que sufren. Por eso no podemos seguir en ignorancia. Esto es un tema que qué dicha que usted está aquí presente, y esperamos que traiga lápiz, cuaderno, que apunte, porque las cosas que vamos a transmitir usted las debería llevar aquí y además anotaditas para que las repase. Y no podemos ser observadores pasivos, insisto, del dolor que está afectando a otros a nuestro alrededor. El tema se presta para hablar por horas. Yo traté de resumir así como condensar lo más importante, así que voy a estar contestando a 6 preguntas relevantes en relación a este tema, a las inquietudes más significativas de una problemática tan dolorosa. La primera de ellas, ¿qué es violencia intrafamiliar? La Organización Mundial de la Salud dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder. ¿Para qué? Para lesionar a otro, ya sea provocarle un daño psicológico, un trastorno en su desarrollo, como cuando a un niño no se le da alimento, no se le da atención, para generar privaciones a alguien o incluso la muerte, como ustedes habrán visto en muchos de nuestros periódicos. El objetivo es manipular, es controlar, ya sea a la persona o al ambiente en el que se mueve esa persona. Y se llama intrafamiliar o también doméstica porque precisamente tiene lugar dentro de la familia. Los partícipes son cónyuges, convivientes, exparejas, padres que tienen hijos en común. Pero además es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar se incluye también el maltrato infantil, por eso les hablaba de las cifras de niños que son agredidos, la violencia hacia el adulto mayor, que cada vez también está en aumento, y la violencia a personas con discapacidad. El agresor más frecuente, tristemente, es, ya sea en la parte física, sexual o emocional, el adulto masculino.
Por eso hablamos en términos de agresor. No significa que los hombres no sufran violencia, también la sufren, pero las estadísticas dicen que son los agresores más frecuentes los hombres y las víctimas más comunes, niños en primer lugar, mujeres en segundo lugar, discapacitados y hombres en el último lugar. Cada vez más hombres se atreven a denunciar, en eso estamos de acuerdo. No lo hacen seguro por temor a que se cuestione su masculinidad, muchos han callado. En todos los años que yo tengo de trabajar el tema y de atender personas, solo una vez me tocó atender a un hombre agredido. Ese pobre venía con aruñazos, pellizcos, él le jalaba el pelo, tenía moretes, realmente era una situación crítica. Y por supuesto, para no ser cuestionado en su hombría de pues la mayoría calla, la mayoría guarda silencio para no ser objeto de burla, pero también se da ambas tipos de violencia, hacia la mujer o hacia el hombre o hacia cualquier persona, son censurables. En fin, el punto es que cualquier miembro de la familia puede ser o agente o víctima de una relación abusiva. Un aspecto importante a considerar en la violencia es el efecto contagioso. Veamos el siguiente video que precisamente nos muestra cómo es que la violencia va capturando cada vez más adeptos. Es una cadena, una escalera, así se llama, de la violencia. Ya te lo dije 3 veces, no tengo dinero. Esta semana no vendí, así que no te puedo dar nada, lo siento. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar las cosas que se necesitan? Ese no es mi problema. Y por favor, ya déjame en paz, que tengo mucho que resolver. ¡Ay, no! ¡Ay, ya te dije que no! Pepe, mira nada más, estás todo mugroso. Tú no lavas la ropa y solo te arrastras en el piso jugando con ese perro asqueroso. Pero ma, solo estábamos jugando, no hice nada malo. No tienes que arrastrarte para jugar. Estoy muy enojada contigo. Estás castigado y te voy a dar tu merecido. Ay, mamá. Ay, perro tonto. Ya me regañó por tu culpa. Me caes muy mal. Hoy no vas a comer. Estás castigado y te voy a dar tu merecido. Eso es lo que se llama la escalera de la violencia, es efecto en cascada, porque la violencia es hambrienta, nunca se sacia, siempre recluta más personas. Entonces, este agrede a aquel y aquel va y se desquita con otros y al pobre perro es al que termina sufriendo las últimas consecuencias o el más débil que yo tenga cerca. Dice Proverbios 29:22 que el hombre iracundo provoca peleas y el hombre violento multiplica sus crímenes. Y lo vemos acá precisamente en este video que acabamos de observar. El efecto expansivo de la violencia no solo tiene que ver con la intensidad. Empezamos aquí abajo y vamos subiendo. El grado de agresión hacia aquella persona cada vez mayor. Tiene que ver con el contagio también a otras personas. Ya vimos que el esposo agrede a la esposa al hijo, el hijo a los animalitos, sino también con el impacto generacional. Los hijos aprenden a ser violentos en el hogar. Es ahí donde observaron la conducta, es eso lo que aprendieron y es eso lo que van a reproducir después. Los padres somos los principales educadores de este comportamiento, una generación tras otra. Usted habrá escuchado en algún momento que las personas dicen, todos los Rodríguez han sido perros o han sido mujeriegos o han golpeado a sus esposas o han sido iracundos. Espero que no haya ningún Rodríguez acá, ¿no? Pero a veces eso es lo que dice. El abuelo era así, el papá es así, el hijo es así y ahí sigue aquella cadena de maldición. Veamos precisamente otro video que ejemplifica muy bien cómo los chicos que nosotros creemos que están en otras cosas, que tal vez no se dan cuenta que qué van a conocer, están recibiendo como esponjitas todo este aprendizaje y conocimiento. Veamos el otro video.
Ok, la pregunta es, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos en nuestros hogares? ¿Cuál es la herencia que les estoy dejando? Porque ahí es donde nacen los agresores y las agresoras. La segunda pregunta que vamos a responder hoy es, ¿por qué se da la violencia? La violencia se origina y se sostiene por varias razones. Entre las causas más frecuentes se habla de un desequilibrio de poder. El poder no es malo, el poder circula en todos los escenarios de la vida. El problema está en qué uso le damos a ese poder, cuando se usa para dominar a otros. Entonces, se supone que el esposo tiene poder sobre su mujer, la madre tiene poder sobre sus hijos que parió con dolor y eso me da derecho de disponer de ellos, o el hermano mayor tiene poder sobre los menores y ahí sigue la cadena. También tenemos que considerar aquí los estereotipos sociales que han convertido las diferencias entre hombre y mujer en una desigualdad de trato. Entonces, los hombres se asume que son aventureros, audaces, valientes, dominantes, posesivos, y a las mujeres se nos tilda de sentimentales, alteradas, lloronas, que andamos regludas, nos dicen a veces, ¿verdad? Que somos pasivas, que somos sacrificadas, que necesitamos aguantarlo todo porque así nos han programado. Y esa diferencia biológica se ha usado para destruir y violentar. Se valida casi todo en términos de violencia a partir de estos estereotipos. Yo no sé si ustedes recuerdan una canción que nosotros cantábamos chiquitillos que decía: Chico Perico mató a su mujer, la hizo tortillas y la fue a vender. Usted se imagina, y eso era lo que cantaba uno de niño. O sea, desde ahí, desde el lenguaje, estamos legitimando la violencia contra las mujeres. El machismo, por supuesto, que es parte de toda esta cadena social que ha encontrado en la violencia una de las formas de afirmar su masculinidad. Entonces la mujer es un objeto más que le pertenece al hombre, como el carro, como los bienes de la casa, como el perro, como los hijos. Él se sirve de esas cosas y las usa para su beneficio. El macho no cambia un pañal, el macho no cuida un bebé, no lava un plato, no puede servirse comida, parece que tiene una discapacidad para hacerlo, maneja todo el dinero y su autoridad se basa en el miedo. Por eso se siente en la libertad de abusar sexualmente a una hija, a un hijo, de castigar o golpear a su esposa, de gritarle vulgaridades a la chica que pasa por la calle. Por supuesto que dentro de una masculinidad absolutamente errada y torcida. Yo creo que ninguno de los hombres que está aquí presente sabe el temor que se experimenta siendo mujer cuando usted va por la calle y se encuentra un grupo de hombres juntos, ¿cierto, chicas? Usted empieza a pensar, ¿qué hago? Cruzo la calle, si me dicen algo, si me gritan, si me tocan. ¿Alguno de ustedes hombres ha pensado eso cuando ve a un grupo de mujeres juntas? No, ¿verdad? O sea, tenemos un trato diferenciado culturalmente en relación a mujeres y hombres. Y por supuesto, una distorsión del modelo divino. Porque en Génesis 2 leemos que Dios diseñó la relación de pareja para combatir la soledad, no es bueno que el hombre esté solo, para hacer ayuda idónea. Mateo 19 nos dice que es una relación de prioridad por encima del vínculo con los padres, que es de una unidad profunda. Efesios 5 señala que se da en un marco de respeto y de amor entre esposos y esposas. Y la pregunta es, ¿dónde nos perdimos? ¿Cómo nuestros hogares se han convertido en el espacio de mayor peligro y temor para la familia? Esta amiga mía, esposa de un misionero, la criaron en el diseño de usted tiene que sujetarse a lo que su esposo diga. Mal entendido el tema de la sujeción. Él la encerraba, la golpeaba, le prohibía llamar a su familia, estaban de misioneros en otro país. Y el domingo ponía cara de santo en la iglesia y todo el mundo se lo creía y se la tragaba. ¿Saben cómo termina la historia? La historia de terror que ella vivió termina porque un día mientras van en el freeway, en la carretera a toda velocidad, él está discutiendo con ella, reclamándole algo y en su ira abre la puerta y le mete una patada y la tira a la carretera. Estuvo
por casi 3 meses internada en el hospital. De milagro sobrevivió. Y sus suegros llegan al hospital a dejarle los tiquetes aéreos para que ella, en cuanto tenga la capacidad de estar bien y de poderse movilizar, huya y salga corriendo. Fue así como ella se pudo liberar de esa relación, ayudada por sus propios suegros. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia? Bueno, incluye conductas por acción o por omisión que ocasionan daño a una persona. Mire, tan dañino es un puñetazo o que te llamen zorra inútil, como muchas han escuchado, como ser ignorado o no tener libertad para ciertas cosas. Las formas más comunes son el abuso físico, es la más visible, va en escalada, empieza con un empujón, con un pellizquito, ¿verdad? Con ese tipo de cosas más sutiles, hasta terminar con bofetadas, provocación de abortos, uso de armas, homicidios. Esta esposa me contaba que en 3 ocasiones su esposo, lleno de ira, había intentado ahorcarla, que no lo había logrado porque aparecía alguien siempre que se metía para ayudarla. Me decía, ¿cómo sé que la próxima no es la vencida? ¿Cómo sé que en la próxima realmente no lo va a lograr? ¿Qué voy a hacer cuando no haya nadie para rescatarme? Abuso físico, el más visible para todos. El abuso emocional, que no es tan visible pero igualmente dañino, va debilitando de forma progresiva a la víctima. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele, el silencio duele, una traición duele, el desprecio duele, la indiferencia, las burlas, los gritos, las comparaciones, la crítica destructiva duelen también. Esta mujer me contaba con lágrimas cómo su novio decidió un día en un arranque de ira cortarle con un serrucho todos los tacones de sus zapatos, porque decía que ella se ponía sus zapatos altos para ir a provocar a los compañeros. Y dice, son mis zapatos de trabajo, no tengo con qué ir mañana ni tengo plata para irme a comprar otros. Eso es violencia. Esta mujer dice, le hice arepas para el café y como no le gustaron me vació la bolsa de harina encima. Quedé como ratón de panadería, decía ella, donde le echó la harina encima. Mi esposo, dice esta otra, nunca me ha puesto un dedo encima, aunque me ha amenazado con matarme si no hago lo que él quiere. El problema es que es policía, tiene armas a su disposición. Duerme con un cuchillo, dice ella, con un puñal debajo de la almohada. Yo he pasado noches enteras en vela porque me da temor dormirme y que él haga lo que ha prometido hacer. A mí me pide que le mande fotos de todos los lugares donde estoy y de las personas con las que estoy para comprobar que no le estoy mintiendo. Estoy harto de eso, me decía este joven. Ni a un hijo lo tratan así, refiriéndose a su esposa. Esta otra dice, mi esposo llega a comer, se baña, se pone ropa limpia y sale para ir a verse con su amante todas las noches. Cuando le reclamo me dice que puedo largarme cuando quiera, pero tengo 3 hijos pequeños y yo nunca he trabajado, yo dependo económicamente de él. Violencia emocional. No hace falta poner un dedo encima para quebrar a una persona. Está el abuso sexual, por supuesto, cuando se imponen actos de orden sexual contra la voluntad de una persona. Las leyes de Costa Rica han avanzado que incluso se contempla la violación marital como un delito que antes era imposible pensar, ¿cómo entre esposos la va a violar? De ahí no, si es obligación o derecho de él. Bueno, no. Siempre que una persona dice no, no debería de ser violentada en eso. Incluye tocamientos, acoso sexual, promiscuidad, celos, piropos obscenos, obligar a tener relaciones sexuales o relaciones sexuales con terceros después de golpearla. Bueno, para nadie es un secreto las denuncias que está enfrentando ahora uno de nuestros expresidentes por este tipo de comportamientos, ¿verdad? Y hay otros tipos de violencia, como la económica, la patrimonial, donde se violan los derechos de una persona sobre sus bienes y recursos.
Recuerde que una persona que repetidamente es abusada está destruida psicológicamente. Su autoestima queda en el suelo, al punto de creer que ella merece o que él merece esos insultos y golpes. Se fracturó su identidad. Puede incluso caer en la ambivalencia de decir, pero es que viera qué bueno es él cuando no me golpea. O como me dijo esta señora un día, es que él me pega pero solo lo normal. Y usted dice, ¿qué es lo normal? O sea, a ese punto puede llegar una víctima. Cuando está ahí, su capacidad de decisión está anulada. Es incapaz de tomar decisiones correctas. Si a eso además se le suma la amenaza de que si usted dice algo, la voy a matar a los hijos, voy a hacer esto. La víctima guarda silencio, aprendió por sus circunstancias de vida a sentirse desvalida. No hay otro escenario para mí. A veces en un último intento reacciona, pero usando las mismas armas que a ella la han destruido. O sea, es igualmente letal esto. Lo segundo que explica por qué se quedan ahí es el ciclo de la violencia. Entonces me paso para este lado. Mire, la violencia se representa de diferentes formas, representan el ciclo, pero lo voy a poner así. La primera etapa es la etapa de acumulación de la tensión. El ambiente viene poniéndose tenso por cualquier cosa. Porque el bebé lloró, porque la comida estaba muy caliente o muy fría, como vos sabés que a mí no me gusta, porque el tele no sirvió, porque el teléfono sonó. Cualquier cosa empieza a generar ese ambiente de tensa calma, que va subiendo en ansiedad. La víctima trata de calmarlo. Ahí viene su papá, chiquillos, cállense, vea que esto, pórtense bien, que no hagan tal. Pero no hay nada que pueda contenerla. Va en aumento y va en aumento hasta que llegamos a la segunda etapa, que es la etapa de la explosión. Aquí es donde se dan los golpes, los gritos, el maltrato. Es de las etapas más peligrosas, porque aquí es donde hay más riesgo de morir o de matar. Ahí es donde la víctima a veces en su desesperación igual agarra un cuchillo, un arma, dispara, toma acciones para protegerse o bien él acaba con su vida. Aquí es donde encontramos ya los femicidios y todo este tipo de estadísticas. ¿Qué es lo que atrapa a la víctima? Que después de que se descargó toda esta violencia, el agresor entra en sentimiento de culpa y muestra un supuesto arrepentimiento que es más remordimiento que otra cosa. Entonces empieza a pedir perdón, jura que no lo vuelve a hacer, dice que va a cambiar, se muestra hasta romántico, tierno con la persona, ¿verdad? Mi amor, tome, vea, le traje esto, la llevo a comer, yo te prometo que nunca más va a pasar. Es que usted sabe que a mí no me gusta la comida así, hágala bien para que vea que yo no me voy a enojar. Y ella queda atrapada, suponiendo que de verdad él va a cambiar y que esta es la vencida y que esta va a ser la última. ¿Para qué? Para volver a empezar la curva aquí, otra vez. Va a variar en intensidad, a veces puede durar semanas, meses y a veces horas para volver a arrancar otra vez. Algo empieza a disparar la tensión y así seguimos. Este periodo que se conoce como el de luna de miel es el que le da una falsa esperanza a la víctima de que va a haber cambio y la deja ahí pegada en esa relación. Y lo otro que atrapa a la víctima es la intensidad creciente de la violencia, que va en escalada. Empezó con algo muy sutil como la agresión psicológica, que va minando la estima de la persona. Luego pasa a la agresión verbal, con esas palabras de descalificación, de crítica, le pone apodos, se burla, la amenaza, le dice loca y finalmente desemboca en la violencia física. Entonces se va dando de manera tan sutil que la víctima no se da cuenta. Es como cocinar una rana, ¿verdad? Si usted la echa de inmediato en agua caliente va a saltar, pero si la pone en agua fría y empieza a calentar el agua, la rana se va a quedar ahí.
Así es como dice esta muchacha, empezó llamándome estúpida, gritándome cuando algo no le gustaba, luego me daba empujones o quebraba adornos y terminó golpeándome a puño cerrado en la cara y hasta cayéndome a patadas cuando para protegerme me tiraba al suelo. Si no hubiera salido de ahí, hoy sería una estadística más de femicidio. Y yo quiero invitar hoy a una persona a la que admiro muchísimo, una mujer increíble, que es una historia de gracia como la que hemos venido conociendo en estas semanas. Ella es Ileana Salazar, conocida como Machita, con la que trabajo mano a mano y que quiere hoy compartir con ustedes lo que ha sido un poco su testimonio de cómo es ser víctima de la agresión y cómo se sale de ahí. Bienvenida, Macha. Encantada de tenerte acá. Y además es la hermana de Richie, por si no la conocían también. Él es mi hermano. Él es tu hermano, ok, perfecto. Ok, Machita, gracias por abrir tu corazón y por contarnos un poquito de tu historia. Macha, ¿cuál fue la violencia que vos sufriste? ¿Qué tipo de cosas tuviste que experimentar en tu vida? Como bien decías, todas en escalada. Comenzamos con violencia emocional, después se fue agravando hasta llegar a violencia física, violencia sexual dentro del matrimonio y violencia patrimonial. ¿Cuál fue el impacto que ese tipo de situaciones tuvo sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos? ¿Cuál es la factura que se paga de estar involucrado en una situación como esta? Silvi, todavía no podemos cuantificar, porque en un principio era la inseguridad, la falta de certeza del alimento diario, porque ya para ese momento yo era dependiente económicamente de mi esposo en ese momento, y después darme cuenta que había socavado mi imagen, mi autovaloración, mi autoestima. Todavía hoy en conversaciones con mis hijos, todavía vemos efectos en relaciones y en algunos otros aspectos que no sabemos cuánto más, pero bueno. El miedo se convierte en el día a día. Sí, eso es un hecho. El miedo, el temor, la inseguridad permanecen rastros de efectos sobre relaciones hoy, después de tantísimos años después. ¿Tenías conciencia de que aquello estaba mal, de que aquello no era correcto? Y si la tenías, ¿qué era lo que te hacía continuar ahí atrapada en esa condición y no poder salir? Ahora que te estaba oyendo, me parecía… Acércate al micrófono. Perdón. Ahora que te estaba oyendo, me parecía verme reflejada en muchísimas cosas. Conversaciones entre las personas que decían, no se va porque le gusta que le peguen. Y yo estaba siendo objeto de violencia y decía, sí, es que, o sea, soy tonta. Entonces eso reforzaba mi baja estima. Decía, ¿por qué me quedo? Porque me gusta, ¿por qué no puedo salir? Entonces podría decir que vergüenza de aceptar la situación que estaba viviendo. También dependencia económica, decir, también. Dependencia económica. También podría decir que ignorancia, porque en ese momento nosotros éramos un matrimonio que venía a la iglesia todos los domingos, en primera fila. Contanos de eso, o sea, ¿cómo se concilia un estilo de vida como el que estabas viviendo con la fe? O sea, ¿hay forma de sobrellevar algo así? Es increíble. Yo cada vez que oigo a uno de nuestros pastores decir que cuando vengamos aquí a recibir, vengamos con
nuestra mente, nuestro cerebro, para que podamos discriminar. La fe, desgraciadamente mal interpretada, puede causar muchísimo daño. En aquel momento, incluso, ya te digo, veníamos a la iglesia de forma ritual, porque yo no podría decir que habían devocionales o lectura de Biblia en mi casa, aunque los chiquitos venían a la pastoral infantil y nosotros veníamos aquí, hicimos encuentro matrimonial, todo esto, pero montados en un escenario irreal de una mentira implícita. No era que decíamos, no, a mí no me pegan, era que no decíamos lo que estaba pasando. Y caí en cuenta una vez que en uno de los tantos intentos iniciamos un proceso, y cuando la persona que nos estaba ayudando preguntó, ¿usted sufre agresión física? Mi entonces esposo respondió indignado que no. Para ese momento ya yo… Eso fue como lo que detonó tu reacción a esto. Me sorprendió, porque yo no iba a decir que sí, porque yo era parte del show, pero me sorprendió que se indignara tanto, yo decía, esto es irreal, es irreal. En ese momento, en realidad, lo que al final me encantaría decir que fui yo la que tomé la decisión de decir hasta aquí, y decir, wow, qué fuerte, racionalizó. Lo cierto es que no fue así. Un día entré aquí, a la iglesia, creo que era una llamada de auxilio, con anteojos oscuros grandes, al día siguiente de una golpiza. Me senté de última, cuando siempre me siento de primera, porque soy un poco despistada. Me senté de última y Ricardo predicaba. Yo estaba apoyada, yo dije, ahora lo ataja todo el mundo a la salida, y yo me escabullo y me voy. Y el Espíritu Santo lo hizo que se brincara de aquí, llegó hasta mí y me dijo, ¿qué pasa? Y me levantó los anteojos. Yo tenía la nariz quebrada y estuve a punto de perder la visión por desprendimiento de retina. Ni él ni Giselle, por supuesto, me dejaron ir a la casa, y ese fue el inicio de mi regreso a La Paz, que hacía tanto tiempo. ¿Cuántos años estuviste en ese 12 círculo? años. 12 años. 12 años. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida después de que te rescataron de ahí? ¿Cuáles pasos empezaste a dar para encontrar la libertad, la paz? La misericordia de Dios es hermosa. Hay un dicho que dice que un cambio del cielo a la tierra, y yo digo que mi cambio fue de la tierra al cielo. En principio, lo primero que hizo el Señor fue, a pesar de tantos años sin trabajar, lo primero que hizo el Señor fue mover ángeles a la par mía. Una amiga habló con otra amiga y entonces rápidamente tenía un trabajo. 2 años después me llamaron, hace 8 años, para que viniera a trabajar aquí a Vida Abundante, a ayudarle a Ricardo. Y después, a pesar de mi resistencia, el Señor me regaló a mi esposo, un hombre con un corazón conforme al Señor. Yo hoy tengo una vida hermosa, increíble, una familia enorme, 7 hijos, 5 nietos, maravilloso. Los tuyos más los de él, sí. Se amplió la familia. Sí. Machita, y para terminar, ¿qué le dirías a una mujer o a un hombre que está
sometido a una situación de violencia como la que vos viviste? Creo que le diría a esa persona y a los que estamos alrededor, hay esperanza, hay que hablar sin temor, y nosotros los que estamos alrededor tenemos que asegurarnos de generar los espacios para que esas personas puedan hablar, porque muchas veces, y todavía hoy, cuando oigo decir, es que le gusta que le peguen, por eso está ahí, desconocemos, estamos siendo insensibles y estamos coartando la posibilidad de que alguien pueda decir, ayúdeme, no puedo salir, ayúdeme. Le damos un aplauso a esta mujer extraordinaria. Gracias. Hay esperanza, definitivamente que sí. Ok, ¿qué plantea la Biblia al respecto? La quinta pregunta. La violencia y sus secuelas destructivas sobre las personas, sobre la creación y el orden divino no son ajenos a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos algunos principios rectores sobre este problema. El primero de ellos, la violencia es fruto del pecado. Dios diseñó un mundo de paz en perfecto equilibrio donde no había abuso, maltrato ni luchas de poder. Dice Génesis que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, era hermoso, pero dimos lugar al pecado y todo aquel orden perfecto se quebró. Desde entonces, generación tras generación, hemos sufrido las consecuencias que menciona Génesis 3:14: maldición, enemistad, dolor, dominio, muerte. Casi de inmediato se reporta el primer caso de violencia intrafamiliar de la historia. Caín asesina a sangre fría a su hermano Abel. Un fratricidio se llama eso. Ya en el capítulo 6 leemos Génesis 6:11, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dice el 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, escuche, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Solo el pecado y la perversión humana pueden explicar que un padre se crea con el derecho de manosear y hasta dejar embarazada a su hijita, o que un esposo sea capaz de golpear y matar sin misericordia a su compañera de vida, a la madre de sus hijos. ¿Y por qué necesitamos tener tan clara esta verdad? Porque si usted es víctima de cualquier tipo de violencia o conoce a alguna persona, debe entender, punto número 2, que Dios desaprueba la violencia. Escúcheme bien, Dios nunca planeó una atrocidad así para nuestras vidas. Sus planes son siempre buenos. Nunca ha sido, nunca es, ni será la voluntad de Dios que estemos en relaciones de este tipo. Dios no pasa por alto la violencia. Dice la Escritura que la ve, que establece juicio y que determina las consecuencias. Proverbios 19:19. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. Y dice el Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados. Y vea cómo termina: aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Hay consecuencias. Tercer lugar, la violencia desvirtúa la imagen de Dios. Dios creó seres humanos dignos, valiosos, semejantes a Él, dice Génesis 1:27, que los hizo a imagen de Dios y que además los bendijo. Pero la violencia vino a destruir todo lo hermoso y digno que Dios puso en el individuo. Para un ofensor, su víctima no tiene derechos,
No tiene sentimientos, no tiene voz ni voto, no importa lo que quiere o necesita, no cuenta su integridad física o emocional, es solo una cosa más, un objeto al que hay que dominar, hay que usar o eliminar. La violencia ultraja la obra maestra de la creación divina, usted y yo, seres humanos a los que Dios ama profundamente y para quienes tiene propósitos de bien. Cuarto lugar, fuimos llamados al amor y al servicio y a la honra al prójimo, no a la violencia. ¿Cómo calza la violencia intrafamiliar de cualquier tipo en el contexto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice Mateo 22:39? ¿Cómo podemos validar o legitimar la violencia y el poder destructivo de unos sobre otros cuando la Biblia dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús? Gálatas 3:28. ¿Cómo se justifica la violencia contra la mujer en el contexto de esposos? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Asimismo el esposo, dice Efesios 5:28, debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Colosenses 3:19, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Para los ofensores, también la Biblia tiene una palabra. En primer lugar, daremos cuentas a Dios por cada palabra o por cada acto nuestro. En esta vida puede ser que tus víctimas sigan guardando el secreto, sigan agachándose frente a tu furia. Puede ser que la ley no te haya alcanzado aún y que sigas impune a pesar de lo que has hecho. Pero créame que un día la justicia de Dios nos va a pedir cuentas. Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Hasta de palabras ociosas daremos cuenta. Salmo 11:5 dice que el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Ninguna de nuestras acciones pasa inadvertida para el Dios de justicia, que jamás será tolerante con los actos de un novio o de un esposo que golpea y asesina a su compañera, de una madre que con gritos destruye la autoestima de sus hijos, o un padre que usa sexualmente a su hija para satisfacerse. Nahum 1:3 dice: Jehová no tendrá por inocente al culpable. Y Proverbios dice que el iracundo va a afrontar el castigo. Recordar esa verdad debería de ser un freno para los que han hecho de la violencia su herramienta de vida. Además, Dios nos creó para el bien. Lo que Dios creó no es para que siembre miedo, destrucción y muerte en su entorno. Hombre y mujer fuimos creados para el bien. Efesios 5:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Somos llamados a ser agentes de paz en el mundo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dice Mateo 5:9. Pero además de eso, Dios nos dio dominio propio. No somos seres irracionales al merced de nuestras emociones. Podemos controlarnos. Dice Proverbios 29:11, que es el necio el que le da rienda suelta a su ira, pero que el sabio sabe dominarla. Proverbios 14:17, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Si usted es una víctima, también quiero decirle que la Biblia dice que Dios entiende su dolor. ¿Por qué? Porque Él también sufrió la violencia. En su crucifixión y muerte podemos descubrir las cosas que tuvo que pasar, y eso lo pone al lado nuestro en el dolor que una víctima está enfrentando. Usted puede dimensionar
lo que Dios vivió leyendo Mateo 26, 27. Traicionado por sus más cercanos. Judas lo vende por 30 monedas, Pedro lo niega 3 veces. El mismo pueblo que lo recibe con el Hosana, Hosana, lo está crucificando 2 días después. Mienten descaradamente en su contra, se burlan, le hacen bullying, diríamos ahora, por decir que él era el rey. Lo escupen, le dan puñetazos, lo abofetean. La historia termina con un Jesús semidesnudo, sostenido por clavos a un madero, y con 2 delincuentes a su lado, violencia por todo lado. Él puede entender perfectamente lo que estás atravesando y además dice que está a nuestro lado en el valle de lágrimas, de dolor, de muerte. Pero no solo eso, también dice que Dios defiende al oprimido. Él es un Dios celoso que está a favor de los débiles, de los pobres, de los despreciados, de las viudas, de los huérfanos, cualquiera que esté en condición desvalida. Él se propone como su defensor. Salmo 103:6. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Dice otra versión, hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Salmo 10:14. Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Y Salmo 10:17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga sembrando el terror. Es un Dios que da consuelo y esperanza. Las víctimas tienen a dónde correr, porque Dios se propone como el refugio, como la fuente de las fuerzas, de la paz, quien nos da la sabiduría para actuar y quien nos dignifica y nos valora como somos. Jeremías 33:6 dice, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Mateo 11:28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Pero hay una parte que nos toca a nosotros y esa es la última pregunta con la que cierro. ¿Cómo salgo de esta situación? Si usted es un agresor, agresora, necesita ayuda. Una persona violenta no decidió ser así de la noche a la mañana. Es fruto de un pasado que le quebró, de una familia que lo dañó, de otro agresor que también lo violentó y como resultado de eso aprendió a actuar de forma violenta. Él o ella también son víctimas de una sociedad trastornada. Detrás de toda esa ira, detrás de toda esa violencia, hay mucho dolor que no ha sido sanado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el herido hiere a otros. Ahora bien, muchas razones pueden explicar el comportamiento violento o abusivo, pero nada lo justifica. Usted es responsable delante de Dios, delante de las leyes de este país, delante del mundo de la violencia que decide usar. Por eso necesita ayuda. Dios también quiere restaurarle. Ya leíamos lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo, de traer buenas nuevas, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar libertad a los oprimidos. La pregunta es si yo estoy dispuesta a reconocer mi problema y a buscar ayuda y a dejar que ese proceso de sanidad se regenere en mi vida. Si usted es una víctima, también necesita ayuda. Debe dar pasos firmes hacia su libertad. ¿Por qué resignarnos a vivir en el reino del terror si la promesa divina de Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia? Lo primero que necesita hacer es corregir esas distorsiones mentales, de pensamiento distorsionado. ¿Sabe que por años la iglesia ha revictimizado a las víctimas, valga la redundancia, basados en la teoría del aguante? Porque esa es su cruz y porque el matrimonio es hasta la muerte para siempre. O la teología de sométase y apechugue las consecuencias de eso. Esto no solo es cruel, sino es una incongruencia
ético-cristiana. Es una verdad a medias arreglada convenientemente. Claro que el matrimonio es para siempre, por supuesto, cuando estoy en una relación que dignifica, que respeta, que honra al otro dentro del marco de lo que Dios diseñó. Entonces deje de pensar que ese es su único destino posible y empiece a verse como el ser digno que merece algo diferente. Rompa el silencio. Tiene que haber un momento en el que alguien se entere de esto. No lo hacemos por temor, por culpa, por vergüenza. Las iglesias están llenas de personas heridas que luchan en secreto, como nos contaba ahora la Machita, con el infierno que viven en sus hogares. Y eso lo único que hace es aumentar la sensación de estoy atrapado, no tengo a nadie. El salmista decía, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir de todo el día. Si usted no habla, nada va a pasar. No puede entrar la luz, no es posible que alguien le ayude. No puede empezar la sanidad. A veces, si usted se entera, como en el caso de la Macha, tiene que ir entonces y rescatar a esa persona. No podemos ser indiferentes. Hay que buscar ayuda. No sufra solo, no sufra solo, reconozca que hay un problema, no lo niegue, no lo minimice, no lo justifique, busque el apoyo de un amigo, un familiar, un consejero, un profesional. Hacer esto no es ser un cristiano débil o falto de fe, sino uno inteligente. Recuerde que somos seres integrales y que las emociones dañadas no se van a curar solamente con una oración. La sanidad es un proceso. Y Dios quiere usar a otros para generar esa sanidad. Así que busque apoyo. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y cuarto, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Hasta que la violencia nos separe, rompa el vínculo con el agresor, con la agresora. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que aguantar la agresión? Cuando la Biblia señala que el amor todo lo soporta, no se refiere a traiciones, agresiones, falta de respeto, abuso, desviaciones de carácter. El amor soporta la pobreza, la enfermedad, las dificultades, los defectos, las diferencias, pero nunca la violencia. Mateo 19:8 dice que Moisés les permitió divorciarse por lo obstinados que son, por la dureza de su corazón, dice otra versión. Si mi pareja no reconoce el problema, no muestra arrepentimiento, no busca ayuda, llevamos años en lo mismo, promete cosas que nunca cumple, destruye con sus acciones a nuestra familia, ¿qué hago yo aquí? El otro es responsable de la violencia que usa, pero yo soy responsable de la violencia que tolero y que permito. Así que tenemos que tomar decisiones cuanto antes. Y termino con este texto de 2 de Timoteo 1:7 en Reina Valera. Víctimas, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado eso, sino de qué? De poder para actuar, para defendernos, para dignificarnos, de poder, de amor que empieza con el amor propio. No puede ser posible que yo permita que me atropellen así la dignidad. Y agresores, agresoras de dominio propio también. No podemos estar a expensas, como les decía ahora, de nuestras emociones. Ese es el espíritu que Dios quiere que gobierne nuestras decisiones y nuestras conductas. Cerramos con una oración y abrimos espacio a un tiempo de preguntas. Sí, todavía nos quedan unos minutos. ¿Me acompaña en oración? Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Escuchábamos ahora la historia de una mujer valiente como Ileana, que por muchos años aquí dentro de la iglesia estuvo viviendo con una careta, llorando en su casa, sufriendo los golpes y montando el show, como ella misma decía, cada vez que llegaban a la iglesia. Señor, no queremos eso para nuestras vidas. Tu promesa dice que viniste
a darnos vida en abundancia. Y eso es lo que queremos que se viva en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras relaciones de pareja. Ruego por aquellas víctimas, mujeres y hombres, que se sienten atrapados en esas relaciones destructivas, que los han aniquilado, que sienten que no hay esperanza para sus vidas, que ese es el único destino posible. Señor, abre luz en su camino, sé luz en su oscuridad. Que tengan el valor de hablar, de buscar ayuda, de encontrar a alguien aquí, Señor, en la iglesia, que podamos ser ese lugar de refugio donde acuden y puedan ser sanados. Te ruego también por aquellos hombres y mujeres que han hecho de la violencia su estilo de vida, al hablar, al decidir, al relacionarse con sus parejas, con sus hijos, con otros. Sana también esos corazones, Dios. Permite que ellos puedan encontrar la libertad, que cada vez sea tu carácter el que se vaya moldeando en nuestras vidas y que cada vez menguemos más nosotros. Tu promesa así lo dice: no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Enséñanos a vivir, Señor, bajo ese lineamiento. Que nuestras relaciones sean un reflejo de tu plan perfecto y divino, de ese que originalmente diseñaste, para ser ayudas idóneas, para ser personas que edifican al otro. Que la ley de oro sea la que podamos aplicar, que no hagamos con otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que nos amemos, que nos respetemos como era tu plan y tu propósito. Por favor, Dios, que tengamos el valor de tomar esas decisiones. Lo pido en tu nombre, Señor, que así sea. Amén y amén.